Hola chicos, hola, hola. Bien, nos dejó fuera la reunión y ya finalizábamos casi con ese problema. Así que lo vamos a retomar. Lo vamos a retomar en esta clase y después vamos a iniciar el otro contenido. Que sí es muy importante este problema que vamos a resolver. Muy bien. Bueno, ya están casi todos, así que vamos a explicar este ejercicio. Bien, les decía. Bien, si pueden escucharme. Me escriben por favor si pueden escucharme. Sí, ok. Muy bien. Bien, tenemos este término raíz de 3a más raíz de 3, que es una suma elevada al cuadrado. No podemos desarrollarla como raíz de 3a al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, no, eso no se desarrolla de esa forma, es un binomio al cuadrado. Así que lo vamos a desarrollar como debe desarrollarse. El desarrollo de este binomio al cuadrado es el primer término al cuadrado, que es raíz de 3a, si lo elevamos al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo. Esto es 2 por raíz de 3a por raíz de 3, ¿sí? Y finalmente, más el segundo término al cuadrado, que es raíz de 3 elevado. En el denominador nos quedó raíz sexta de 3, ya que teníamos la raíz cúbica de raíz de 2, que esto se reduce en una sola raíz a tener el producto de los índices. 3 por 2 es 6, nos queda únicamente raíz sexta de 3, ¿sí? Esto ya lo hemos resuelto también en la clase anterior. Así que queda de esa manera. Ahora vamos a simplificar lo que se puede, ¿sí? De acuerdo al desarrollo de las potencias que tenemos expresadas. La raíz cuadrada de un término elevado al cuadrado, se simplifica la raíz y es la potencia. Se simplifica la raíz y se simplifica el 2. Nos queda únicamente 3a, ¿sí? En el primer término, 3a, porque simplifica raíz y exponente. Más 2 por raíz de 3a por raíz de 3. Esto no se puede simplificar hasta el momento. Así que lo vamos a dejar así. Raíz de 3 al cuadrado, sí, se elimina igual a raíz y exponente. Queda únicamente 3. Y también en el denominador tenemos raíz sexta de 3 elevado a la sexta. Tenemos mismo índice y mismo exponente, así que se elimina. Queda únicamente 3. Ahora, recordemos multiplicación de raíces. Si son del mismo índice, así como este caso, que es índice 2, raíz cuadrada de 3a y raíz de 3, se multiplican los radicandos. Entonces nos queda dentro de una misma raíz 3 por 3, esto es 3 al cuadrado, por a, ¿sí? Repito, de acuerdo a la propiedad para multiplicar raíces del mismo índice. Se multiplican los radicandos y se escriben dentro de una misma raíz. 3 por 3 es 3 al cuadrado, que es lo mismo que tener 9 por a. Y los otros términos simplemente los reescribimos. Ahora bien, este 3 podemos extraerlo de la raíz, ya que está elevado al cuadrado. Sale únicamente con exponente 1, nos queda 2 por 3. Repite, este 3 ha salido de extraer la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Nos queda únicamente la raíz de a, entonces, entre 3. Todo entre 3. Ahora, notemos que los términos en el numerador todos tienen factor común 3, ¿sí? 3a, 2 por 3, aquí está el 3, más 3, ¿sí? Entonces todo tiene factor común 3. Al sacar factor común, vamos a agrupar entre paréntesis a todo lo que le hemos extraído ese factor común. Así nos queda factor común 3 de a más 2 raíz de a más 1 entre 3. Esto se puede simplificar fácilmente. 3 entre 3 porque 3 está multiplicando acá arriba. Entonces solamente tenemos producto, tenemos esta factorización, por eso podemos dividir este 3 con el 3 del denominador. Nos queda 3 entre 3 hace 1, por lo que queda únicamente lo que está dentro de el paréntesis, que es a más raíz de 2a más 1. Y eso sería la simplificación y el desarrollo de este ejercicio. Veamos, el 1 y el 2 de la raíz no se pueden sumar porque no tienen ningún factor común. Sería ese que tenemos acá, 1 y este 2, raíz de a.
No sé si así va dirigida la pregunta. Ajá, ok, sí, lo de la respuesta, sí. Aquí ya no se puede simplificar más. Bien, veamos. No, no se puede porque aparece una A aquí, ¿verdad? Pero aquí tenemos A la 1 y aquí tenemos A la 1 medio, ya que raíz de A se puede escribir como A la 1 medio. Por lo tanto, no son términos semejantes, no se pueden factorizar. Lo vamos a dejar de esa manera expresado. De hecho, aparece una respuesta así en el libro, de esa manera. Así que lo vamos a dejar hasta ahí. Veamos si ese sería el desarrollo del primer tema y del último ejercicio. Ahora vamos a cerrar esta presentación y me confirman si pueden ver. Ahora pueden ver esta función exponencial. ¿Les aparece la otra presentación? No. Bien, vamos a dejar de compartir pantalla entonces. Función exponencial. Ahora, ¿qué tal? Sí. ¿Pueden ver función exponencial en pantalla? Sí, ok. Muy bien, entonces estamos. Y bien, ya están todos prácticamente en la clase. Así que vamos a ver este tema. Realmente no es un tema muy extenso, ya que es la introducción a la función exponencial y su forma gráfica. Los ejercicios que tienen que resolver únicamente es la construcción de una tabla de valores para funciones. Esto aprendieron a hacerlo en primer año, cómo asignar valores a una función y así encontrar la imagen en el recorrido o en el conjunto de llegadas, ¿sí? Que es en la Y. Entonces es lo que vamos a hacer. He preparado ejemplos por ahí, por lo que también preparé alguna información importante de la función exponencial y de la gráfica de las funciones, algunos desplazamientos que sufren. Por lo tanto, si termina muy pronto la clase, no se van a sorprender, porque realmente para los ejercicios que van a desarrollar no hay muchos ejemplos que proporcionar. Así que tendrían más tiempo. Bueno, vamos a ver cómo salimos con el tiempo, porque esto es difícil de predecir. Muy bien, función exponencial. ¿A qué llamamos función exponencial? La llamamos a esta función de la forma y igual a la x, en donde a pertenece a los reales positivos, ¿sí? Tiene que estar, bueno, tiene que ser mayor que 0. 0 no puede ser. Porque tener 0 a cualquier número, eso siempre nos va a dar 0, va a ser una constante. Y A tiene que ser diferente de 1 también, porque si tenemos 1 a la 2, por ejemplo, 1 al cuadrado, tenemos 1 por 1 es 1, y 1 lo podemos multiplicar 10 billones de veces por el mismo, y va a seguir siendo el mismo 1, ¿sí? Es renuente a ser afectado por el mismo, así que no puede ser igual a 1. ¿Por qué se llama función exponencial? Porque la variable aparece en el exponente, ¿sí? De A. Aquí aparece la variable. Es diferente a tener la función polinómica que comúnmente, bueno, ya conocemos, por ejemplo, donde la base es la variable, ¿sí? Donde aparece X y el exponente es un número conocido, un número real. Ahora es al revés, la base va a ser el número, va a ser real positivo, y X va a ser la variable, ¿sí? Así que por eso función exponencial, porque la variable aparece en el exponente. Bien, algunas propiedades. La primera, una de las más conocidas y que debemos de ir tomando en cuenta, la imagen de 0 siempre vale 1, ¿sí? Porque es un número elevado a la 0, A elevado a la 0, eso siempre es 1, de acuerdo a una propiedad que también ya vimos en la clase anterior. Entonces va a ser esta propiedad, la imagen de 0 siempre vale 1, la función evaluada en 0 siempre va a valer 1. Excepto que haya un número sumándose por acá, a la x más algo, ahí sí va a cambiar. Pero tener solamente la base elevada a la 0, la función evaluada siempre va a ser 1. Por lo que vamos a tener en la gráfica el par 0,1, ya lo vamos a ver. La imagen de 1 siempre vale A. ¿Por qué? Aquí es f de 1. Porque A elevado a la 1, o A es cualquier número real positivo. Cualquier número elevado a la 1
va a ser el mismo, ¿sí? Porque no se está multiplicando ninguna vez, así que es el mismo número. 3 a la 1 es 3, 1 medio a la 1 es 1 medio. Otra propiedad, la función es siempre creciente. Si A es mayor que 1, muy importante, no tiene que ser igual a 1, ya lo dijimos. A tiene que ser mayor que 1. Y en ese caso la función va a ser creciente. Ya vamos a ver cómo se ve eso de forma gráfica. ¿Qué significa que la función sea creciente? Bueno, tiene que crecer, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué manera. La función es siempre decreciente si A se encuentra entre el intervalo que va de 0 a 1, pero sin tomar los extremos. Es decir, A no puede ser 0, ya lo dijimos, y A no puede ser 1. Entonces se va a encontrar en 0.00001 y 0.000, bueno, 99. Entre esos valores, entre ese intervalo va a andar, pero no puede ser 0, no puede ser 1. Algunas definiciones en el libro, por ejemplo, algunas definiciones en páginas de internet, en imágenes, en PDF, van a encontrar que A tiene que ser menor que 1, pero esta afirmación no es correcta, esta condición no es correcta, porque la base tiene que estar donde dice la definición, pertenece a los reales positivos, entonces la base no puede ser un número negativo, no podemos tener menos un medio, menos 1, menos 2. Esto no es posible. Por lo tanto, no podemos definir así, ¿verdad? Que A tiene que ser menor que 1, porque eso permite de menos infinito hasta 1, ahí incluyendo el 0, que también no puede estar. Por eso se delimita mejor de esta manera, como que A tiene que estar entre 0 y 1. Bien. Última propiedad del eje X es una asíntota para la curva que describe la función exponencial en el plano. Esto de las asíntotas ya lo vimos también en la hipérbola. Una asíntota es una recta, en este caso es el eje X, dice la propiedad. Si hay un desplazamiento, se va a desplazar en Y, la asíntota. La asíntota es una recta la cual por más que se extienda ella y la curva y se acerque mucho, 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 lo más posible por decimales, centesimales a la recta, pero la curva de la gráfica y la recta no se van a cortar en ningún punto. Eso es una asíntota. Por más que se extiendan, por más que se acerquen, no se van a poder cortar. De hecho, en la gráfica vamos a ver que sí, la curva de la función se ve como que corta o toca el eje, pero eso es por el grosor de la línea, de la curva de la gráfica. Pero eso realmente no sucede así, no se toca. Bien, la representación gráfica de una función exponencial es la siguiente. Tenemos primero esta recta, esta curva color azul. Y la función f de x igual a la x. Esta recta, o esta curva, perdón, ya es la costumbre de tratar con la recta. Esta curva de la gráfica en color azul es cuando la base es mayor que 1, ¿sí? Cuando tenemos un número mayor que 1 elevado a la x. Decíamos que la función va a ser creciente. Nosotros, nuestro sistema de lectura es de izquierda a derecha, ¿sí? Por lo tanto, si leemos esta gráfica de izquierda a derecha, vemos que viene de estar muy cerca al eje X, que es la asíntota, ya lo decíamos también, y cada vez va creciendo más, si vamos leyendo hacia la derecha, va creciendo y se va alejando de esa asíntota, del eje X, y va siendo cada vez más grande en Y. Sí, las imágenes van siendo más grandes. Aquí va el crecimiento, por eso esta función, esta curva representa la gráfica de una función creciente, una función exponencial. Esto de la función exponencial se utiliza en muchas áreas de la vida real. Uno de los ejemplos más clásicos es el crecimiento de una población de bacterias. Dice que crece de forma exponencial ya que se multiplican de manera muy rápida. De 2 salen otras 2 y podemos tener un modelo, por ejemplo, de a al cuadrado. No, de 2 a la x, ¿sí? Una función exponencial. También para el contagio de una enfermedad se utiliza la función exponencial. En la arqueología se utiliza con la prueba del carbono 14, creo que se llama, para conocer la antigüedad de un fósil, ¿sí? Ahí utilizamos un modelo también de función exponencial y así muchas otras áreas. Entonces estamos interpretando la gráfica
Decíamos que esta es una función creciente porque leemos de izquierda a derecha. Sin embargo, tenemos esta curva en color verde, la cual si la leemos de izquierda a derecha, viene decreciendo, ¿sí? Por eso es una curva de una función exponencial decreciente, porque vemos que cada vez viene disminuyendo en las y, en el conjunto de las imágenes o del recorrido también. Viene disminuyendo, disminuyendo. A medida los valores de x aumentan, vienen de ser negativos, veamos, el exponente sí puede tomar valores negativos. Viene de ser negativo en x y toma valores positivos en x, ya 2, aquí 3, y a medida sean más grandes esos valores en x, la función se hace más pequeña, la imagen, y va siendo más cercana al eje x, a la síntota, así que no se van a tocar en ningún punto. Así que tenemos para esta función decreciente que está acotada por el intervalo que va de 0 a 1, ¿sí? De 0 a 1. Entre ese intervalo se va a encontrar la base de una función exponencial decreciente. Muy bien, creo que quedamos claros con esa parte. Okay, algunas propiedades. Ahora sí, los ejemplos, los cuales van a trabajar. Esta función, de hecho, aparece en uno de los ejercicios, creo. La vamos a retomar para que veamos cómo completamos esta tabla de valores. La tabla es la siguiente. Se nos da los valores en x, ¿sí? Ya que al evaluar en una función necesitamos los valores en x, que son la variable independiente, ¿sí? A ella le asignamos los valores y quien va a depender de los valores de x es y, por eso se llama variable dependiente, la y. Entonces, de acuerdo a la regla de asignación, evaluamos las x en la función que se nos da. La función que se nos ha dado es y igual a 2x. Así que sustituimos x por los valores que se nos han dado. Primero, vamos a completar la tabla por orden según cada columna. Vamos a comenzar con menos 1. Cuando x es igual a menos 1, la función se evalúa en y igual a 2 a la menos 1. ¿Sí? Ahora la variable va a ir tomando los valores en el exponente. ¿Sí? Les decía, el exponente sí puede ser negativo, la base no. Ahora, tener esto, de acuerdo a una propiedad que vimos en la clase anterior, es igual a tener 1 sobre 2, porque este menos 1 se hace positivo cuando lo pasamos al denominador. ¿Sí? Y y igual a 1/2 es lo mismo que tener su equivalente en decimal, y igual a 0.5. ¿Sí? Entonces ya encontramos el primer valor de x, de y, no está para nada difícil, lo escribimos acá. A x igual a menos 1 le corresponde un valor de y igual a 0.5. Segundo valor, cuando x es igual a menos 1/2, vamos a tener y igual a 2 elevado a la menos 1/2. ¿Qué significa esto? Que y va a ser igual a tener 1 sobre, para ser positivo este menos 1/2, es 2 a la 1/2, ¿sí? En denominador queda. Y esto es igual, aquí este 0.5 se me pegó de ese ejercicio anterior, pero 1 sobre 2 a la 1/2 es lo mismo que tener raíz de 2. Sí, este exponente 1/2 significa raíz de 2. Esa raíz cuadrada de 2 es en el denominador y en el numerador tenemos 1. 1 entre raíz de 2 es 0.7. Y así que el valor en y que le corresponde a x igual a menos 1/2 es 0.7. Ahora para 0, esto ya lo decía una de las propiedades, evaluar en 0 la función exponencial nos va a devolver un valor de y igual a 1, porque va a ser y igual a 2 a la x, 2 a la 0, eso va a ser 1. Sí, igual a 2 a la 0, esto es y igual a 1. Ahora escribimos ese valor que corresponde a 0. Ahora para 1/2, x igual a 1/2, igual sustituimos y igual a 2 a la 1/2, es igual a tener y igual a la raíz de 2. Sí, 1/2 significa raíz cuadrada de 2. Esto en decimal es equivalente a 1.41. Así que el valor en y, para cuando evaluamos la función en x igual a 1/2, obtuvimos 1.41. Y cuando x es igual a 1,
Vamos a ver qué sucede. Tenemos y igual a la elevada a 2 a la x. Esto es y igual a 2 a la 1, porque estamos hablando en 1. Y cualquier número, también otra propiedad que enunciábamos, elevado a la 1 va a ser la misma base. 2 a la 1 es 2, ¿sí? Completamos la tabla. Aquí tenemos ya los valores que solicitaba entonces el problema. Para menos 1 obtuvimos 0.5, para menos 1 medio 0.7, para 0, 1, para 1 medio 1.41 y para x igual a 1 obtuvimos y igual 2. Esto con la regla de asignación, cambiando el valor de x en la función, según el valor que se nos da. Algunas tablas aparecen en forma vertical, pero igual es lo mismo, ¿sí? Se nos da el valor de x y vamos a encontrar el valor de y. Entonces no importa la forma en que esté ubicada. Es el mismo procedimiento. Ahora bien, de aquí se obtienen pares ordenados. Por ejemplo, menos 1,0.5, menos 1 medio, 0.7, 0,1, ¿sí? De todos estos elementos que encontramos son pares ordenados, porque son valores de x y de y. Bien, ahora vamos a completar la tabla para una fracción. Esto es cuando la base está entre 0 y 1. Un medio es 0.5. De hecho, esto podemos escribirlo también como 0.5 a la x, ¿sí? Pero lo vamos a dejar así en forma de fracción. Encontremos los valores que corresponden, los valores en las imágenes, con el conjunto de llegada de la y, según las variables que se nos dan, ¿sí? En x, estos números. Entonces evaluamos igual la función en los valores de x que se nos da en la tabla. Así para x igual a menos 1 tenemos y igual a un medio, que es la base, a la menos 1. Esto es igual a tener 2 a la 1. ¿Por qué? Porque tenemos un exponente negativo. Entonces lo que se hace, el denominador pasa a ser numerador y el exponente cambia de signo. Entonces es el proceso inverso a lo que realizamos anteriormente. Tenemos 2 a la 1, y es igual a 2. Así que el valor que corresponde en y, cuando evaluamos la función x igual a menos 1 es 2. X igual a menos 1 medio, tenemos 1 medio elevado a la menos 1 medio. Esto es igual a tener 2 elevado a la 1 medio, porque este pasa al numerador nuevamente y el menos 1 medio se hace positivo. Y 2 a la 1 medio es igual a tener la raíz de 2. Esto es igual a 1.41. Veamos, ¿tendrán alguna duda en este paso? ¿Cómo se convierte este exponente negativo a positivo y cómo es que surge ese raíz de 2? No, muy bien. Ok. Entonces obtuvimos 1.41 nuevamente para el valor de x igual a menos 1 medio. Ahora para 0, esto es muy fácil, es el par ordenado regalado siempre, porque tenemos la base elevada a 0, no importa que sea fracción, siempre nos va a dar 1. Así que tenemos 0 y en y igual a 1. De nuevo, x igual a 1 medio positivo. Sustituimos y igual a 1 medio elevado a 1 medio. Ahora sí, como el exponente es positivo, la raíz se distribuye en numerador y denominador. Sí, es raíz de 1 sobre raíz de 2, pero raíz cuadrada de 1 es 1. Solo queda en el denominador. 1 sobre raíz cuadrada de 2. Esto es igual a 0.7. Para un medio en x obtuvimos 0.7 en y. Y finalmente para 1 es otro par ordenado muy fácil, es la misma base. Va a resultar la misma base, ya que le elevamos a la 1, siempre nos va a dar la misma base. Y es igual a 1 medio, o para poder ubicarlo en el plano cartesiano, sacamos su equivalente en decimal, que es 0.5. Así que este es el proceso para completar esas tablitas que tienen que resolver en este día. Solamente se sustituye, ¿sí? Los valores de x que les proporcionan se sustituyen en la función que se les ha dado. Y no hay funciones exponenciales complicadas que evaluar. Aparece, creo, 9, un noveno, 3, un tercio, creo. Así que no es tan complicada. Sería lo mismo, ¿verdad? Solo acordarse de las propiedades más importantes. Recuerden que al elevar a la 0 y al elevar a la 1 ya tienen el valor en y prácticamente de acuerdo a la propiedad, ¿sí? Solo tendrían que encontrar 3 valores. Bien. Bien, escribimos 0.5 para 1. Ahora, la representación gráfica. Vamos a ver unos
detalles de la gráfica de la función exponencial. Esta sería la función exponencial 2 a la x que ya encontramos. Aquí hemos puesto los valores que encontramos. Menos 1 en x nos daba en y 0.5. En menos 0.5 en x nos daba en y 0.7. En 0 en x, que es el par que nos sale muy fácil encontrar, nos da 1 en y pasa la gráfica en 0,1. En 0.5 en x nos daba 1.41 en y en 1 en x, como era 2 a la x la función, es 2 a la 1, nos da y igual a 2, ¿sí? Entonces aquí vamos a seguir encontrando pares ordenados y la función va a seguir creciendo en y. A medida que los valores de a sean más grandes, también los valores en y van a ser más grandes, van a ir creciendo, y por eso esta forma de la función. Aquí parece que la función corta al eje x, ¿sí? Pero es por el grosor de la línea de la gráfica, pero realmente esto no sucede, no se toca, es asíntota. Entonces esta sería la primera gráfica, y esta es la gráfica de la función 1 medio a la x, que es lo mismo tener 1 sobre 2 a la x. Es una función decreciente, ¿sí? Tal cual como lo habíamos dicho, ya que 1 medio, ¿en qué intervalo de valores se encuentra? Se encuentra entre 0 y 1, ¿sí? Es 0.5, entonces es la mitad de ese intervalo. Así que es una función decreciente. Si leemos de derecha a izquierda, la función viene decreciendo. Y esto es contrario a el caso de la función creciente, porque aquí a medida más grandes sean los valores en x, veamos que la función, o sea, los valores en y, se hacen más y más chicos, cada vez más pequeños, ¿sí? Y aquí hemos graficado los puntos que encontramos y vemos que todos están sobre la gráfica, ¿sí? Sobre la curva. Eso significa que encontramos bien los valores, ya que si nos hubiera quedado uno disparado por acá, fuera de la gráfica, pues estaba mal ese valor encontrado. En algo fallamos en los cálculos. Así que estas serían las dos gráficas para esas funciones. Hay otra propiedad de las gráficas, no solo en la exponencial, sino que en otro tipo de curvas. La gráfica, en este caso, la función exponencial es simétrica respecto del eje y. Si para cualquier punto x del dominio de la función se cumple lo siguiente. Veamos. Si f de x es igual a f de menos x, ¿sí? Es decir, si para el valor positivo de x tenemos un valor en y, para el valor negativo de x, ese valor en y tiene que ser el mismo. Tendríamos, por ejemplo, el par 2,5, el valor en y que le corresponde a menos 2 sería 5 también. Tendríamos los pares 2,5 y menos 2,5. Así que esto es la traducción de esta propiedad. Veamos, lo vamos a ver también en la gráfica. Tenemos la función creciente 2x que ya hicimos, y la función decreciente 1 medio a la x, o 1 sobre 2 a la x, es esa en color anaranjado, ¿sí? Entonces veamos qué pasa con los puntos. Por ejemplo, mientras en la función que está en color morado, que es 2 a la x, teníamos menos 1 en x, y el valor que le corresponde es 0.5, sería el primer par ordenado, menos 1,0.5. Ahora, en su respectiva función simétrica, que es reflejada respecto del eje x, nos queda como una forma de copa, ¿sí? Sería, si para menos 1 era 0.5, f de 1 tiene que ser 0.5 también, de acuerdo a la definición, ¿sí? O sea, el valor negativo de x y el valor positivo de x, cuando es el mismo, tiene que ser la misma variable en y, o sea, la misma componente en y que vamos a encontrar. Así tenemos acá menos 1,0.5 y 1,0.5 en la otra gráfica. Veamos, en menos 0.5 tenemos 0.7. Veamos, menos 0.5, 0.7. Y aquí en 0.5 deberíamos de tener 0.7 también. Hace falta un valor en la gráfica de color anaranjado. Veamos en el caso de menos 1, que es el último par. Menos 1,2 y 1,2. Es decir, el valor en x negativo y positivo
en la otra gráfica tienen el mismo valor en Y, ¿sí? Que es 2. Entonces esa es la propiedad reflexiva con respecto al eje Y, la simetría. Ahora, cuando son simétricas respecto del eje X, sucede esto. Para cualquier punto de X del dominio de la función se cumple que ahora la imagen, esto es f de X, va a ser igual a menos f de X, es decir, va a ser el contrario del signo. Así vamos a ver a continuación esta gráfica para ver el comportamiento de esta función. Bien, ahora tenemos para 1, acá por ejemplo, el primer par, para 1,0.5, veamos lo que pasa en la simétrica con respecto del eje X, ¿sí? Por eso esta reflexión o esta simetría es con respecto del eje X. Tenemos 1,0.5 en la gráfica de color anaranjado y en la de color azul tenemos 1,-0.5, ¿sí? Ya que el signo de Y va a cambiar. El signo de Y va a cambiar en el otro par ordenado. Así, en 0.5,0.7 vamos a cambiar el signo de 0.7 en la simétrica. Aquí tenemos exactamente 0,5, es el mismo en X, y menos 0.7. Finalmente veamos acá el último par que es menos 1,2. El otro debería de ser menos 1,-2 en la gráfica de color azul. Y sí, acá tenemos menos 1,-2. Así que cuando tenemos simetría respecto del eje X, la variable en Y, la componente en Y, en un par tiene signo positivo y en el otro par tiene signo negativo. Eso significa f de X es igual a menos f de X. ¿Sí? Estas dos propiedades. Bien, esto se lo presento como información extra, ya que por el momento no vamos a resolver ejercicios de este tipo, pero en algún momento sí los vamos a encontrar. Desplazamientos verticales y horizontales. Es la transformación de la función original, que es a la x. Esta se convierte en a la x más k. Es decir, le estamos agregando un valor al exponente. ¿Sí? Lo estamos alterando. K va a ser un valor real. La función, cuando hacemos esto, cuando en el exponente sumamos un número, la función original sufre un desplazamiento horizontal, es decir, se va a mover a la izquierda o a la derecha. ¿Y qué va a determinar ese desplazamiento? Va a ser el valor de k. Si k es positivo, el desplazamiento es hacia la izquierda. Esto es contradictorio, pero ya vamos a ver por qué sucede esto. Solo recordémoslo, ¿sí? Si k es un valor positivo que estamos sumando, la gráfica se va a desplazar a la izquierda. Y si k es un valor negativo que estamos restando a x, se va a desplazar la gráfica hacia la derecha. ¿Sí? Negativo se mueve a la derecha, positivo se mueve a la izquierda. Ahora tenemos otra transformación. Si la función a la x se convierte en a la x más k, ahora este k no se está sumando en el exponente, sino que es como que se esté sumando acá con la base. Cuando se está sumando, no en el exponente, sino que acá en la base, la función original sufre un desplazamiento vertical, ¿sí? Cuando sumamos en el exponente es horizontal, cuando sumamos al término a, la función original sufre un desplazamiento vertical. Y va a determinar si es hacia arriba o hacia abajo el valor de k. En este caso sí corresponde de acuerdo al signo. Si k es positivo, el desplazamiento va a ser hacia arriba. Y si k es negativo, el desplazamiento va a ser hacia abajo. Vamos a ver a continuación. Tracemos las funciones. Y igual a 2x y la gráfica de y igual a 2x más 5. Aquí estamos sumando 5, pero fuera del exponente. Entonces, ¿a qué tipo de movimiento o desplazamiento corresponde este? ¿Será que se recuerdan con respecto a lo que acabo de mencionar? ¿Qué tipo de desplazamiento se trata? Si estamos sumando fuera del exponente, recordemos. Si sumamos k fuera del exponente, la función sufre un desplazamiento vertical, ¿sí? Así que aquí este 5 es un desplazamiento vertical. Y como es positivo, se va a mover 5 unidades hacia arriba. Entonces vamos a trazar esto, lo vamos a hacer rapidito. Veamos, de acuerdo a la fórmula a la x más k, y también que el signo es positivo de 5, la gráfica se desplaza verticalmente hacia arriba. ¿Sí? Tenemos la función 2 a la x, es esta. Ahora, la función 2 a la x más 5
se desplaza 5 unidades hacia arriba, ¿sí? Ese es el desplazamiento vertical. Y veamos, 1 hasta 2 se ha movido 1 unidad, hasta 3, 2 unidades, hasta 4, 3 unidades, hasta 5, 4 unidades, y hasta 6, 5 unidades. Se han movido 5 espacios, 5 unidades, que son las 5 que determinan este más 5, ¿sí? Este es un desplazamiento vertical. Si la función fuera 2x menos 5, se movería 5 unidades hacia abajo, de respecto de la función original, ¿sí? Esa es la transformación que se hace. Ahora veamos este otro. Tracemos a partir de la función y igual a 5 a la x, la gráfica de y igual a 5x menos 4. Si estamos sumando o restando en el exponente, ¿de qué tipo de movimiento o desplazamiento se trata? Veamos, ahora sí. Si sumamos o restamos en el exponente, ¿qué tipo de desplazamiento sufre la gráfica? ¿Vertical u horizontal? Veamos, ¿se fueron todos? Horizontal, muy bien. Desplazamiento horizontal. Y la orientación, si es a derecha o a izquierda, lo determina el signo, ¿sí? Como el signo es negativo, el signo de 4 es negativo, la gráfica se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Y esto es lo contradictorio que les decía, porque si es negativo debería de moverse a la izquierda, pero esto no pasa, ¿no? Tenemos la función original 5 a la x, esta es la función base. Ahora dice que se va a mover 4 unidades a la derecha. Y aquí tenemos esa función en color verde, es 5 a la x menos 4. ¿Por qué se ha movido hacia la derecha y no hacia la izquierda? Bueno, veamos. Lo que estamos haciendo al exponente es restando. Quiere decir que si le vamos 5 a la 4, aquí en la color, bueno, 5 al cuadrado, la correspondiente imagen va a ser 25. 5 al cuadrado es 25. Pero si a 5 al cuadrado le restamos 1 en el exponente, quedaría 5 a la 1. La imagen va a ser 5, quedaría al par 2,5, mientras que en la otra función quedaría 2,25. Eso quiere decir que le estamos quitando al exponente y le estamos quitando crecimiento a la función. Por lo tanto, la función, cuando le estamos sumando un exponente, hacemos que crezca más rápido. Y eso hace que parezca de forma más vertical. Es decir, que aparezca retrasada con respecto a un eje X. Y si le estamos quitando crecimiento. Crece de forma más lenta. El crecimiento en Y es de forma más lenta. Por eso prolongamos acá. Mientras acá crecía más rápido, la de color azul, aquí vemos que por 0 aún está rayando ahí el eje de las X. En 3 apenas es un decimal menor que, bueno, si apenas es un decimal aún. Y mientras que en la de color azul, 3, tenemos 5 al cubo, esto sería 125, tiene un valor muy grande, ¿sí? Entonces por eso se da este tipo de desplazamiento un poco contradictorio. Finalizamos con esto. Determinemos qué tipo de desplazamiento representa cada función respecto a la función original. 4 a la x más 3, ¿qué tipo de desplazamiento está sufriendo? Estamos sumando en el exponente. Si sumamos en el exponente, es un desplazamiento de tipo horizontal, ¿sí? Y es de 3 unidades a la izquierda, porque el signo es positivo, ¿sí? Va a ser lo contrario. Cuando es positivo, se mueve a la izquierda, y cuando es negativo, se mueve a la derecha. Ahora, 4 a la x menos 3, ¿qué tipo de desplazamiento es? Sí, es horizontal. Muy bien, horizontal a la derecha. ¿Sí? Cuando sumamos o restamos en el exponente, repito, se mueve a la derecha o a la izquierda, según el signo. 4x menos 3 se mueve de forma vertical 3 unidades hacia abajo. Y finalizo con esto. Ya no les pregunté porque no hay tiempo. 4 a la x más 3 se mueve verticalmente 3 unidades hacia arriba. Y la función es